El tema de hoy tiene que ver justamente con cómo nosotros acompañamos el trabajo con los estudiantes, ¿ya? Cómo finalmente nosotros podemos crear un espacio de acompañamiento, ¿ya? Que efectivamente pueda realmente ser grato, considerando las circunstancias en que estamos viviendo, pero también esto verlo como una oportunidad para apoyar el trabajo con los y las estudiantes. Tenemos que pensar, ¿cierto?, que estos espacios virtuales no son muy distintos al de una sesión presencial. Como verán, bueno, las plataformas que se han estado promoviendo desde el departamento de pregrado, ¿cierto?, han sido, ¿cierto?, y de la universidad, para las videoclases Zoom y por otro lado Meet. Entonces, nosotros esperamos la próxima semana replicar, ¿cierto?, esta experiencia con la plataforma Zoom. Porque la idea también es que ustedes puedan experimentar y conocer, ¿cierto?, cómo uno se ambienta dentro de este espacio, para que lo puedan conocer. Entonces también nuestra intención es esa, que conozcan esos dos espacios, pero seguramente ustedes se van a dar cuenta que hay muchas otras herramientas más que también podrían conocer. Y como verán, ¿cierto?, las dificultades que a veces uno no encuentra en una sala de clase, efectivamente son muy similares a las que uno puede encontrar también en estos espacios virtuales, así como nos molestan las notificaciones, ¿cierto?, que hay gente que se viene integrando, ¿cierto?, después o más tarde, es algo parecido a lo que ocurre en una sala de clases de pronto, con que a lo mejor las sillas son incómodas, con que el ventilador suena, ¿cierto?, o elegimos dejar prendido el ventilador, o apagamos, pero está el calor. Entonces también esto es un espacio que va a tener también sus particularidades, y la idea es que nos podamos habituar a ello. En general existe el convencimiento en las tecnologías de la información, lo que uno puede ver y registrar en la experiencia, de que no existe la herramienta mejor, sino que existen herramientas que pueden ser apropiadas o inapropiadas para ciertos momentos, ciertos espacios. Por ejemplo, Meet, que es lo que nos recomendaba César Carrasco, que debe estar por ahí, ¿cierto?, de Ucampo, es bastante recomendable para grupos pequeños, como para que los estudiantes puedan armar sus grupos de discusión, ¿ya? Pensemos que los estudiantes, sobre todo de primer año, no sé si, me imagino que más de algunos lo habría pensado, es difícil que puedan establecer rápidamente lazos entre ellos. Entonces, por eso es importante, en ese caso también, ser un poco más directivo, ¿ya?, como profesoras, como profesores, ¿cierto?, y poder darles algunas herramientas también para que ellos puedan armar, por ejemplo, su grupo de estudio, ¿cierto?, de acompañamiento durante este periodo. El itinerario de hoy contempla los siguientes temas. Por un lado, vamos a discutir y a conversar un poco acerca de cómo se puede aprender en línea. O sea, y partiendo de esa premisa, ¿cierto?, se puede aprender en línea, bueno, eso lo vamos a abordar luego. También ver un poco de contexto, entender que el uso, ¿cierto?, de las tecnologías de la información tiene que ver justamente con un contexto que va más allá, obviamente, de justamente, que va más allá justamente de la contingencia que estamos viviendo ahora. Entonces la idea es poder dar un poco de contexto de esto. Luego vamos a ver algunas estrategias para la enseñanza no presencial, que eso considera, ¿cierto?, dos momentos importantes que vamos a abordar ahí, y también la importancia de la comunicación en los entornos virtuales. Bueno, veamos. La pregunta es, ¿se puede aprender en línea? Pensemos que esa no es una pregunta solo para nosotros, sino que también para los estudiantes. ¿Cómo lo ven los estudiantes? ¿Ya? Estas son algunas opiniones que están, bueno, son testimonios que hemos adaptado un poquito, pero son muy recientes, son de hecho de esta semana. Estamos pensando, ¿cierto?, en estudiantes que están partiendo y que tienen una serie de expectativas. Hay que diferenciar, como lo decía al comienzo, entre estudiantes que entran a primer año, ¿ya?, versus, ¿cierto?, los estudiantes que ya están justamente en la universidad. Pero es cierto de que existen muchas expectativas en relación justamente a cómo puede o podría, ¿cierto?, funcionar esto, ¿ya? Por ejemplo, un estudiante plantea, ¿cierto?, que en las clases en línea, su expectativa es que se aprende muy poco, pues no hay comparación con las clases presenciales. En cambio, otro dice, leo textual, no es tan diferente estar en una sala donde el profe solo lee lo que dice el PowerPoint, que estar en la sala viendo lo mismo en el compu, además de los papers o videos que el profe nos recomienda. Total, si tengo dudas, escribo al mail, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, así es como lo ven los profesores, o sea, perdón, así es como lo ven algunos estudiantes, y quería proponerles lo siguiente, ¿ya? Hacerles la pregunta a ustedes y ver efectivamente, y sobre todo la idea es que hagamos un espacio de colaboración,
Disculpen, ¿alguien tiene encendido su micrófono? ¿Si lo puede apagar? Ok, muchas gracias. Quería saber si efectivamente, disculpen, voy a intentar silenciar el micrófono que está ahí. Veamos. En función que yo todo esto técnico tenía en local, Listo. Ya, ahora sí. Vuelvo a la presentación. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Qué acciones podemos promover nosotros como profesores, como profesoras, ¿cierto?, para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes en entornos virtuales? Esperamos sus respuestas en el chat y también quisiera reiterarles bueno, que mantengan apagados sus micrófonos, ¿ya? Por favor, los que vayan llegando también pueden comunicar eso en el chat, pero la idea es que el chat también lo utilicemos, ¿cierto?, para las preguntas. Volviendo entonces a la pregunta principal, pensemos en nuestra docencia, las cosas que hemos hecho. El chat nosotros lo vamos a tener registrado, por lo tanto, vamos a seleccionar algunas preguntas ahí con el equipo, ¿ya?, para ir poder dialogando con respecto a eso, porque obviamente por el tiempo y la cantidad de asistentes, en este minuto no podemos responderlas todas, pero sí es importante que coloquen, ¿cierto?, sus respuestas. Como les comenté, nosotros nos quedamos con el registro del chat y eso también nos sirve como unidad para apoyar, ¿cierto?, a las otras unidades o a las otras facultades de la universidad y también a los estudiantes, pensando justamente en cuáles son sus ideas, sus iniciativas. ¿Ya? Estábamos ayer en la videoconferencia, donde algunos profesores también preguntaban cosas, ¿cierto?, y planteaban, ¿cierto?, algunas alternativas que se podrían utilizar. Entonces, la idea es que también, si bien es cierto, en una videoconferencia, tengamos estos espacios de colaboración. Tomás, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo va el chat? Va súper activo. Ahora te voy a leer algunas de las respuestas. Mira, Sí, ya, perfecto. Ante tu pregunta de qué acciones podemos desarrollar para promover el aprendizaje en entornos virtuales, don Pedro Leiva te responde: hacer preguntas específicas a los estudiantes que tengan que responder. Viviana dice: generar materiales atractivos para fomentar la comunicación. Y Tatiana dice: mantener una interacción constante con los alumnos. Interacción constante. Bien. Bueno, voy a referir, ¿cierto?, a estos 3 puntos, ya interacción constante, ya preguntas específicas, y el del medio se me olvidó, ¿ya? Pero justamente yo diría que estas 3 preguntas apuntan justamente a cuestiones que son acotadas, metas más cortas, metas más breves y que sean alcanzables. Por ejemplo, claro, acá la pregunta era genérica, ¿ya? Pero, por ejemplo, esas 3 respuestas podrían apuntar perfectamente a un espacio como este, ¿ya? Les comento que algo que podría suceder, si es que alguien ya no lo ha detectado, que es muy probable que si esa interacción no se genera, nosotros, por ejemplo, en el avisito que teníamos al comienzo, les pedíamos, ¿cierto?, que por favor apagaran sus micrófonos por la interferencia y las cámaras, bueno, también por una cuestión de privacidad, que también depende, ¿cierto?, de cada uno, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, apagar la cámara implica también aliviar la carga de la banda ancha, pensando, ¿cierto?, si es que alguien no tiene tanta capacidad, ¿ya? Entonces, como les comentaba, ¿cierto?, la idea, ¿cierto?, de poder desarrollar acciones específicas, ¿ya?, tiene que ver con que, por ejemplo, uno podría estar perfectamente, si es que mis estudiantes tienen la cámara desactivada, hablando, y es muy probable que muchos se paren y no estén presentes en ese minuto, ¿ya? De hecho, ya conozco indirectamente testimonios que dan cuenta de ello, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante establecer o estar constantemente estableciendo diálogo, ¿ya?, con los estudiantes. Así que lo de la interacción me parece muy bien. También preguntas específicas, ¿ya? Espacios acotados, que los estudiantes en la sesión, por ejemplo, de videoclase, videoconferencia, se lleven algo, ¿ya? Por lo tanto, hay que plantearse como objetivos de aprendizaje por cada una de las sesiones, ¿ya?, para mantener la atención, para mantener la interacción. La idea, ¿cierto?, es que la principal recompensa del estudiante es que sepa de que efectivamente en cada clase pasa algo. Si ustedes se dan cuenta, en realidad esto no es muy distinto, lo que estoy diciendo, de los espacios presenciales,
y es muy probable que a lo largo de esta presentación también vayan comprobando eso. Tomás, ¿tienen algunas otras preguntas como para responder? Sí, mira, algunas sirven de antesala para algunos de los temas que vamos a revisar en la sesión de hoy. Isabel dice, trabajar en grupos pequeños. Daniela señala, generar espacios de discusión colaborativa. Y Camila, también en una línea muy similar, dice, planteando desafíos asociados al aprender haciendo. Perfecto, muy bien. Bueno, muy buena la respuesta, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, va en la línea más o menos de lo que comentaba recién, de que en el fondo hay que mantener al estudiante activo y que él también se apropie, ¿cierto?, de la responsabilidad de su propio aprendizaje. Porque como lo decía, ¿cierto?, el comentario del estudiante, ¿cierto?, anterior, claro, él no veía gran diferencia en la enseñanza, ¿cierto?, en línea, así que efectivamente se iba a replicar exactamente lo mismo. Otra cosa, no sé si lo habían notado, porque probablemente, y yo sé que la angustia, bueno, a mí también me pasa lo mismo, tengo un par de cursos por ahí, ¿cierto? Y también fue como sorpresa tener que modificar, ¿cierto?, el programa y las actividades de forma tan repentina. Y claro, uno podría decir, bueno, eso es una tremenda dificultad, qué sé yo, que nadie a lo mejor había previsto. Sin embargo, una de las cosas que a mí siempre me gusta, o trato de promover, es que los estudiantes puedan tener acceso a lo mejor a Internet en la sala de clase, ¿ya? Y ahora tienen la gran oportunidad de que ellos tienen acceso, ¿cierto?, a Internet. Entonces, pueden hacer muchas actividades, ¿ya?, durante el trabajo en línea, ¿ya?, aparte del trabajo no presencial, y también pueden hacer, ¿cierto?, algunas de las cosas de que efectivamente estaban planteando, ¿cierto?, algunos de ustedes. Con respecto a los grupos de colaboración, hay una aplicación en Ucursos, ¿ya?, que es de las agrupaciones, ¿ya? No sé si César Carrasco está por ahí. No sé si estará escuchando, César, de Ucampus, ¿ya? Bueno, pero él nos va a estar acompañando, ¿cierto?, durante las presentaciones. Si llegas por ahí, César, ahí que nos interrumpa, no. Pero, bueno, la semana pasada mostraba, ¿cierto?, la aplicación de agrupaciones. Uno puede agrupar a los estudiantes en un curso. Es cierto que cuando los estudiantes se conocen, se pueden agrupar porque ya se conocen automáticamente, pero pensando, por ejemplo, en los estudiantes de primer año, eso es muy difícil que ocurra. Mi consejo es que efectivamente utilicen herramientas como estas, como las de las agrupaciones, de tal manera de que los estudiantes después se puedan conectar entre ellos, por ejemplo, a través, ¿cierto?, de la herramienta Zoom, ¿ya? O bien a través, ¿cierto?, de la herramienta Meet, ¿ya? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar, ya como les comenté, vamos a revisar después sus preguntas y esto también nos va a servir para las distintas iniciativas que vamos a ir implementando y recordar que también esperamos implementar una mesa de ayuda, así que también podríamos canalizar por ahí, ¿cierto?, las inquietudes, si es que las preguntas, aparte de responder estas respuestas, también tienen que ver, ¿cierto?, con otras inquietudes más específicas. Bueno, hay que entender de que en la era de información, como se llama, ¿cierto?, en la actualidad, en este mundo en donde ya el acceso al conocimiento se ha democratizado, ¿ya? Algunos lo denominan la sociedad del conocimiento también, tiene que ver con que ya las profesoras, los profesores ya no tenemos el control sobre lo que en este caso queremos transmitirle o enseñar a los estudiantes, ¿ya? Y por ese motivo también entendemos que efectivamente ha habido una democratización en el acceso, y eso implica que finalmente también los estudiantes tienen la posibilidad de buscar por todos lados y van a encontrar muchas cosas. Muchas veces los docentes, las docentes, a veces nos quejamos, ¿cierto?, de que los estudiantes no siguen las instrucciones que uno les da, ¿cierto?, y de repente igual llegan con cosas que uno no esperaría que llegaran, porque igualmente las van a encontrar. Entonces, eso da cuenta de que efectivamente nuestro rol ya deja de ser más directivo y pasa a ser un rol más mediador, en la medida que finalmente nosotros podemos orientar de qué manera, ¿cierto?, los estudiantes pueden navegar dentro de esta información. Algo muy típico que ocurre, ¿cierto?, con los docentes tiene que ver con las lecturas, ¿ya? Cuando justamente profesores a veces, ¿cierto?, nos quejamos que los estudiantes citan documentos de dudosa calidad o que a lo mejor quizás no está bien informado, ¿cierto?, cuál es la referencia. Entonces, ahí también nuestro rol es poder orientar a los estudiantes a decirles, mira, tú puedes navegar por acá, tienes estas otras posibilidades, en la cuenta
UChile, ellos tienen acceso, ¿cierto?, a bases de revistas científicas, bueno, etcétera, etcétera, dependiendo del material que uno quiera justamente compartir con ellos. Entonces, nuestro rol pasa a ser un rol mediador. Y principalmente, un rol mediador en la construcción del conocimiento, ¿ya? Porque por un lado, los estudiantes van a obtener datos, van a obtener información, pero si queremos que eso sea comprensible e interpretable, ¿ya?, nosotros debiésemos estar, ¿cierto?, ahí al medio para que los estudiantes puedan generar conocimiento, ¿ya? De alguna manera, la era de la información, apoyado, ¿cierto?, por el uso de las tecnologías, justamente da cuenta de que gracias a estas tecnologías es mucho más fácil poder acceder, ¿cierto?, al conocimiento, es decir, y a la información, porque la tenemos a mano, ¿ya? A eso me refería al principio, que teniendo, ¿cierto?, internet en una videoconferencia, en una videoclase, entonces también las posibilidades de activar, ¿cierto?, a los estudiantes son múltiples, como algunas de las ideas que efectivamente estaban proponiendo en el chat. Por lo tanto, la figura está del docente como proveedor de contenido, ¿ya?, como lo comentaba, como lo decía Paulo Freire, ¿cierto?, a propósito de la teoría bancaria, ¿cierto?, de la enseñanza, en donde el profesor deposita, ¿cierto?, un conocimiento en el docente, cambia radicalmente con otro nuevo escenario, en donde ya el libro de referencia, el libro de texto, no está en poder del docente o de una biblioteca con ejemplares limitados, ¿cierto?, en reserva, sino que efectivamente hay un acceso que es mucho más abierto, ¿ya? Por lo tanto, la labor del docente, como aparece, ¿cierto?, en la figura de la derecha, es la de un docente mediador. Y mediador no solamente de justamente que eso a veces se pierde de vista, ¿ya?, es la relación con él o la estudiante, sino que también como mediador de las interacciones que se dan en los grupos. Si efectivamente hay un buen clima, ¿ya?, en el aula, que en este caso va a ser, ¿cierto?, un espacio no presencial, virtual, entonces es importante que también como docentes tengamos información acerca de cómo se relacionan los grupos, cómo se vinculan, de tal manera de que nosotros podamos intervenir y facilitar eso. Claro, es cierto que probablemente eso se haga un poco más, quizás, desconocido, o sea más desconocido cómo hacerlo, ¿cierto?, en un espacio virtual. Pero como comentábamos recién, eventualmente ellos pueden crear sus grupos, eventualmente ustedes también pueden pedirle a los estudiantes que puedan ingresar a esos grupos, ¿ya?, como para conversar, dialogar y ir monitoreando de alguna manera qué es lo que está pasando con los grupos, si efectivamente se trabajara de esa manera, ¿ya? Ahí estoy pensando quizás en actividades que no son sincrónicas, sino que probablemente justamente dentro del tiempo del estudio autónomo de los estudiantes. Por ese motivo, dado este contexto donde tenemos acceso a mucha información, es decir, el problema ya no es tanto la información, sino que cómo nosotros somos capaces de poder generar conocimiento y comprender justamente todo ese caudal de información que nos llega. Por ese motivo, la idea es que nosotros nos convirtamos en mediadores de la construcción de los aprendizajes justamente de los estudiantes. Y construir el aprendizaje implica, como lo señala aquí Bustos 2005, ¿cierto?, una relación entre el conocimiento y las experiencias previas, los intereses personales, los ritmos individuales y también la interacción. ¿Ya? En las sesiones presenciales, claro, nosotros tenemos un diálogo mucho más directo con los estudiantes en el sentido de que nosotros también observamos cómo se comportan, podemos dialogar en el pasillo, ¿cierto?, con los estudiantes, e ir notando algunas cosas con respecto, ¿cierto?, a las percepciones que uno puede tener, ¿cierto?, acerca del profesor o de la asignatura. En ambientes no presenciales o virtuales en este caso, entonces es muy importante la comunicación, que es el último punto que vamos a abordar ahora, ¿ya? De tal manera de poder conocer un poquito más acerca de las experiencias previas, los intereses personales. Si bien es cierto, hay algunos que están partiendo, me voy a adelantar un poquito al tema de comunicación, es importante para los que no han partido todavía, pero nunca es tarde, ¿cierto?, para generar algún espacio en donde ustedes tengan la posibilidad de enterarse un poquito más, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus conocimientos previos, sus intereses personales, qué sé yo. Eso es muy importante, ¿ya? Porque de alguna manera, también pensando en algunas de las respuestas que dieron en el chat hace un rato atrás, también todas esas actividades van a tener mucho mayor pertinencia en la medida que yo conozco los intereses de mis estudiantes.
Por ese motivo, los cambios que posibilitan la informativización en la actualidad implican un manejo de múltiples fuentes de referencia y una activa intervención del usuario. Entonces, de alguna manera, como una profesora creo que lo comentaba en el chat, según lo que me contaba Tomás, la idea justamente es que los estudiantes tengan una participación muy, muy activa, ¿ya? Y por ese motivo implica, en este contexto de la sociedad de la información, de que los estudiantes tienen que aprender a desarrollar aprendizaje autónomo. Existen por ahí algunos estudios que hablan de la curva de autonomía, que es muy limitada, ¿cierto?, al comienzo, en primer año, y sugieren, ¿cierto?, que uno tenga una labor de mucho mayor acompañamiento en primer año, ¿ya? Así que eso también va como un consejo también a las profesoras y profesores que tienen estudiantes de primer año. Pero la idea es que uno puede ir andamiando también esos aprendizajes, de tal manera de que el estudiante también aprenda cómo aprender, que era lo que decía, ¿cierto?, la profesora, ¿cierto?, en el chat. ¿Qué aspectos y qué dimensiones favorecen el aprendizaje en entornos constructivistas? ¿Ya? Aquí hay algunas ideas que nos pueden servir justamente tanto para los espacios virtuales como, en este caso, la docencia presencial. Aquí, como lo comentábamos al principio, vamos a ver que no hay grandes diferencias. O sea, finalmente, ya sea a través de los medios virtuales, ya sea a través de los medios presenciales, buscamos que los aprendizajes los puedan desarrollar, ¿cierto?, los estudiantes que finalmente los alcancen. Bueno, si efectivamente en este nuevo contexto, en este nuevo escenario que ya no es tan nuevo, ¿cierto?, solo por decir nuevo, ¿ya?, se espera que los estudiantes, ¿cierto?, asuman un rol mucho más activo, ¿ya?, mucho más activo, como lo comentábamos recién, constructivo, que sean capaces de poder hacer cosas, eso es importante, ¿ya? Si yo estoy en una videoclase, pensando de que efectivamente los estudiantes tienen acceso, ¿cierto?, a internet, en vez de explicar un concepto y pedirle al estudiante que después lo chequee en internet, podemos pedirle que haga algo con ese conocimiento, o pedirles que busque, que haga una búsqueda en internet, algo breve puede ser, ¿cierto? Y después justamente nosotros de vuelta recibimos el feedback y vemos la fuente, y ahí podemos orientar si efectivamente esa fuente que consultó el estudiante es confiable o no. Entonces, también ahí esto apela mucho a la creatividad del docente, ¿ya? La tecnología viene detrás, lo más importante es el aprendizaje y la creatividad, ¿cierto?, que como sabemos, ¿cierto?, los profesores y las profesoras tenemos que estar ahí activando y desarrollando siempre. Los espacios colaborativos también favorecen la construcción de los aprendizajes, ¿ya? Como lo comentábamos a propósito de los grupos, las dinámicas conversacionales, ¿ya? También procurar dentro de lo posible. Yo sé que, por ejemplo, si ustedes tienen una clase con 250 alumnos es más complicado, como esta videoconferencia, pero en la medida de lo posible, hacer quiebres y generar un espacio como más de conversación que de clase, ¿ya? En el sentido, cuando digo de clase, me refiero, ¿cierto?, a una clase lectiva. También la reflexión, la capacidad también de que tengan la posibilidad de poder reflexionar, de procesar justamente lo que los estudiantes están trabajando durante, ¿cierto?, sus clases. También lo contextual es fundamental, ¿ya? Que tenga pertinencia no solamente en relación a lo que comentábamos recién de los intereses, ¿cierto?, las experiencias previas de los estudiantes, sino que también sean situaciones reales, lo más reales posible, ¿ya? Y que tengan que ver justamente con los ámbitos también de su disciplina, ¿ya? Por ese motivo, la idea es que uno puede proponer ciertos ejercicios que tengan cierta aplicación, o actividades que puedan aplicar los estudiantes acerca, ¿cierto?, de lo aprendido, ¿bien? Y también actividades complejas, complejas en el sentido de que no sean inalcanzables, sino que, por ahí también, lo recuerdo, ¿cierto?, lo decían en el chat, que sean desafiantes, ¿ya? Que le den la posibilidad a ciertos estudiantes de poder abordar algún tipo de, justamente, desafío. Bueno, ahí, Pablo, te puedo interrumpir con una pregunta muy atingente a lo que por estás, supuesto. algo que estás hablando. Me devuelvo. Sabes que, mira, María Teresa pregunta, ¿cómo generar trabajos colaborativos mediante esta modalidad si los alumnos no se pueden reunir? No sé si nos puedes dar algunas pistas. Bueno, es posible reunirse. Bueno, de hecho, nosotros no hemos estado reuniendo, a lo mejor muchos quizás que también
han tenido que trabajar y conectarse en múltiples reuniones, se puede hacer. La dificultad que yo veo inicial tiene que ver justamente con estudiantes que no se conocen. Con estudiantes que ya se conocen, hay que hacer esa diferencia. Probablemente no va a haber tanta dificultad en el sentido de que, bueno, ya está ocurriendo, ciertos estudiantes crean sus grupos y a lo mejor no necesariamente las plataformas que se sugieren desde acá o que recomendamos usar. Y además que hay muchos más, así que hay libertad absoluta en eso. Pero, por ejemplo, estudiantes que no se conocen, lo que comentaba hace un rato atrás, actividades de trabajo colaborativo, si están mediadas con una plataforma como la de un curso, permite dividir el curso. De hecho, uno entra justamente a la pestaña, ¿cierto?, de cursos de administración, ¿ya? Esperamos igualmente enviarles documentos, manuales de curso que son bien sencillos y prácticos, que les van a permitir explorar ahí, porque en la pestaña de administrar en un curso uno puede habilitar justamente algunas opciones. Y una de esas, muy recomendable de uso, es las agrupaciones. Bueno, siempre lo ha sido, sobre todo en grupos masivos, y ahora cobra mayor relevancia. Por lo tanto, uno puede promover, de hecho, el sistema permite que aleatoriamente se puedan, ¿cierto?, agrupar los estudiantes. Y desde allí, justamente, porque los estudiantes van a tener acceso a esa misma agrupación, y de hecho uno tiene mensajería solo con esa agrupación, por un curso, uno puede pedir de que efectivamente creen su grupo, justamente, en este caso de videoconferencia, en Meet, en Zoom, o la aplicación que se vaya a ocupar. Súper. Varias participantes responden también a la pregunta, como sugiriendo WhatsApp y Drive. Así que está bien bueno que hagas el énfasis en las herramientas institucionales, porque son a las que nosotros podemos dar un respaldo como mucho más certero, creo yo. Quería hacerte otra pregunta más, en realidad comentarte otra pregunta que está haciendo los participantes. Dale. María Isabel Páez pregunta, ¿cuántos alumnos por reunión es el ideal para este tipo de medios? Digo, para hacer interacción satisfactoria para ellos. Mira, cuando estamos hablando, si vamos a pensar en actividades de trabajo colaborativo que interactúen entre ellos, ¿ya? Y bueno, y para grupos de trabajo en general, generalmente siempre aparece el número 5, ya eso hay que decirlo, ya bueno, las teorías y enfoques acerca del aprendizaje colaborativo recomiendan un número que no sea superior a 10 si queremos agrandarlo un poco, ¿ya? Porque de lo contrario, ¿cierto?, se pierde un poco la interacción. Hay un tema con el número impar también para facilitar, ¿cierto?, la interacción, porque, por ejemplo, cuando son 4, ¿ya? Muchas veces se pueden formar bandos, ¿cierto? Bueno, no es que lo diga yo, sino que efectivamente lo dicen, ¿cierto?, los que han trabajado estos temas, ¿ya? Pero la idea es que sean grupos pequeños. Por cierto, eso va a depender de la capacidad justamente bueno, va a depender de la cantidad, ¿cierto?, de estudiantes que uno tenga, pero yo propondría grupos pequeños, mientras más pequeños mejor, y sobre todo, ¿cierto?, en este entorno. Pensemos que si yo tengo un grupo masivo, voy a tener ya un grupo masivo, ¿cierto?, con mi clase. Entonces, si voy a tener un grupo más pequeño, si es de 10 o de 15, entonces tampoco es como lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso, quizás yo apostaría entre 5, quizás entre 5 y 10, por ahí, pero no un número mayor. Me refería, perdona, Pablo, al número de alumnos en el curso, porque cuando uno tiene 80 alumnos proyectando una población, las cosas se hacen bastante complejas porque uno tiene un tiempo limitado de horas extraordinarias y de horas en sala. En la China, ninguna sala tiene más de 30 alumnos por sala. Bien, gracias. A ver, si entendí bien la pregunta de la profesora, se me olvidó preguntarle el nombre. ¿Tu nombre? ¿Si estás por ahí? María Pavés, arquitectura. María Pavés, perdón. Perfecto, se me había olvidado. Arquitectura, María Pavés. Bueno, cuando estamos hablando hay que diferenciar, porque vamos a abordar un poco eso. Es bueno hacer la distinción si estamos hablando de actividades que son sincrónicas, simultáneas, o que son asincrónicas. ¿Ya? Me voy a referir un poquito más adelante a eso, para tener claridad. Si estamos pensando en, por ejemplo, una videoclase que yo tengo programada en mi horario, en el bloque 5, que va desde las 11 a las 2:30, por poner un caso, ¿ya? Eventualmente, que todos los estudiantes, ¿cierto?, hagan presentaciones y las puedan
comunicar, ¿cierto?, en ese espacio, es justamente más complejo, ¿ya?, que vaya a suceder con esa cantidad de estudiantes. Por lo tanto, si efectivamente cuenta el curso con ayudantes o con otros, o con tutores, ¿cierto?, que puedan apoyar, ¿cierto?, ese proceso, sería ideal. Pero lo ideal es que en este caso yo recomendaría que las actividades de trabajo colectivo se dejen reservadas, ¿cierto?, para los espacios de tiempo no presencial. Y hay que ser también muy claro, que era lo que comentábamos también la semana pasada, la idea es no superar, ¿cierto?, el creditaje del tiempo autónomo del estudiante. Pero la idea es que nosotros podamos, en este caso, darles la posibilidad a través de la herramienta de agrupaciones, porque las agrupaciones por cursos tienen un mayor control, de alguna manera un poco más formal, el grupo que se arma, ¿ya?, en un curso. Y la idea es que podríamos nosotros estar monitoreando de que efectivamente ellos estén desarrollando la actividad que tengan que desarrollar durante el tiempo no presencial, ya sea a través del correo electrónico, ¿cierto?, o algún otro medio a lo mejor que los profesores queramos utilizar, ¿ya? Pero para actividades presenciales, ¿cierto?, con un curso masivo, es más difícil que eso vaya a ocurrir. Ahí, por ejemplo, actividades como esta, ¿cierto?, preguntarle, a lo mejor hacerles preguntas justamente a los estudiantes y que respondan, ¿ya? Eso, por supuesto, allá en el camino, ¿ya? Lo importante es que si tienen un equipo docente que los apoye, ¿ya?, mucho mejor, ¿ya? Lo que ocurre es que, en general, los cursos masivos son los mejores cursos para que los estudiantes aprendan entre ellos de manera colaborativa. Es lo mejor. Nosotros podemos entregarles pautas, justamente, si es que seleccionamos, ¿cierto?, algún líder de grupo, por ejemplo, tengo 10 grupos, tengo 10 líderes, les puedo entregar, ¿cierto?, pautas, comunicarme con él, con ella, para que vaya justamente viendo de qué manera, ¿cierto?, van trabajando los grupos. Cuando yo me refiero a pautas, ¿cierto?, no me refiero a pautas de evaluación necesariamente, sino que tengan quizás un punteo de qué cosas a lo mejor les van a permitir desarrollar el proyecto que quieren desarrollar, que permitan orientar el trabajo, y eventualmente uno podría tener sesiones personalizadas después con esos grupos, si es que se pudiera dar el caso, ¿ya? O uno se comunica principalmente con quién va a ser, ¿cierto?, el encargado responsable del grupo. Estas son soluciones, algunas nomás, pero yo estoy seguro, ¿cierto?, de que ustedes a lo mejor quizás en el chat están compartiendo otras mucho mejores. Pero la otra posibilidad también es dividir el espacio del horario del curso. O sea, quizás, eso lo comentábamos, ¿cierto?, ayer. La idea es que los espacios, en este caso de comunicación sincrónica, en línea, sean lo más participativos posible. O sea, si hay contenidos que leer, entonces, efectivamente, es sugerible que eso lo destinemos para el tiempo no presencial, siempre y cuando acompañado con alguna instrucción acerca de esa lectura o documento que entregue el profesor, y destinarlo a sesiones principalmente más de conversación. Entonces ahí se puede citar a una hora X, a una mitad del curso, después a otra hora X, la otra mitad, ¿ya? Entonces, por eso también nuestra intención es que no solo conozcan Zoom, sino que conozcan esta herramienta y también otras más. El Microsoft Teams también está funcionando muy bien, de hecho, en la actualidad creo que es una de las más descargadas, sobre todo para ambientes de trabajo, o sea, pueden compartir documentos, pueden crear un grupo de trabajo, ¿ya? Yo les sugiero que la exploren. Yo la estoy conociendo recién, pero es muy buena, porque uno puede crear un grupo de trabajo y uno tiene comunicación directa con los encargados de esos grupos de trabajo. Entonces, esto de alguna manera nos lleva también, nos desafía a nosotros como profesores, como profesoras, a ser mucho más creativos de lo que ya a lo mejor lo somos. ¿Tomás? Sí, una última pregunta, ahondando en algo que mencionaste recién y en la pregunta de la profesora. Joaquín Prado pregunta respecto de la última pregunta que hace la colega, y en tiempo, ¿cuánto es lo recomendado o depende de la dinámica? Aquí entiendo que se refiere al tiempo de cuando las sesiones son sincrónicas. Ah, claro. No, ahí tienen que ser, retomo los consejos que dieron ustedes ya al comienzo de la presentación, o sea, actividades muy puntuales, muy específicas, muy acotadas, de tal manera que el mayor tiempo de la actividad se destine, ¿cierto?, a la discusión acerca de eso, ¿ya? Como se habla, o como lo mencionaba acá, ¿cierto?, si queremos generar, por ejemplo, la reflexión en los estudiantes, o el pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, la idea es que quizás con alguna pequeña actividad muy simple, uno puede llegar a eso, ¿ya? O sea, lo importante no es la complejidad de la tarea, sino que es hacia dónde nos puede llevar justamente, en este caso, la actividad.
¿Tomás? Sí, Tomás, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí, creo que puedes avanzar nomás ya. Tengo algunas otras Ya, preguntas, pero las perfecto. podemos dejar para más adelante. Ya, bueno, ahí me va a interrumpir, ¿no? Entonces esa es la idea. Bueno, vamos a pasar a mencionar, ¿cierto?, el tema este de las estrategias para la enseñanza no presencial. Aquí es importante, porque a veces uno lo utiliza como sinónimo, estrategias, métodos, instrumentos. No voy a entrar en una terminología como ortodoxa, ¿cierto?, para estas cosas, porque tampoco lo es, están así. Pero si yo estoy hablando de estrategias, me gustaría referirme a qué me estoy refiriendo. Estoy refiriendo, ¿cierto?, a, de alguna manera, cómo nosotros podemos afrontar este desafío, más allá, ¿cierto?, de la herramienta que nosotros vayamos a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, uno podrá pensar de que efectivamente la manera de cómo desenvolverse, ¿cierto? Sí, Pablo, te interrumpo. La presentación se salió porque Sí, alguien compartió su pantalla. acabo de ver. Uy, le había puesto el pin y no... Ya. Vamos a volver, ¿eh? Ya. Sí, le damos el tip de que si quieren mantener la presentación de Pablo en pantalla, pongan el cursor encima de la presentación y hagan clic en fijar en la pantalla. Aparece un pequeño pin ahí justo al medio. Claro, ahí yo la voy a fijar. Parece que la había fijado. Ya. Ahí quedó fija. Ya. ¿Se ve ahí, Tomás? Sí, se ve perfectamente. Aprovecha de silenciar el micrófono que está encendido ahí de alguien, por favor. Ah, había un micrófono ahí. Ya, voy a revisar. Claro, bueno, a propósito para que conozcan esta herramienta, ya uno tiene que, cuando se trata de silenciar, hay que ir micrófono por micrófono, buscando, pero no veo a nadie, parece que no, lo tienen todos silenciado. Sí, estamos ahí. Bien. Ok, voy a continuar entonces. Bueno, como sabes, Tomás, ahí me interrumpen nomás. Estaba hablando de la estrategia, ¿cierto? Que va más allá de la herramienta. O sea, uno perfectamente podría utilizar una herramienta que a lo mejor nunca estuvo pensada para convertirse en una herramienta virtual de aprendizaje. Sin embargo, nosotros le damos ese uso. Por ejemplo, el correo electrónico, ¿ya? El correo electrónico nos dice, bueno, es para comunicarse, no es una herramienta tecnológica porque ya estamos tan acostumbrados, o sea, bueno, sí lo es cierto, ya, pero no lo vemos tanto como una tecnología del aprendizaje. Pero hay profesores que también hacen actividades presenciales, estoy pensando, es cierto, en una clase presencial, pero usan el correo electrónico de pronto para, en este caso, que escriban comentarios o que den feedback, o pueden usar el WhatsApp u otras aplicaciones que no necesariamente tienen que ver o que están diseñadas exclusivamente para la enseñanza. Me acuerdo, ¿cierto?, una profesora de arte que usaba el Excel, ¿ya?, para enseñar teoría del color, ¿ya? Entonces yo quedé sorprendido y le pregunté, y me explicó y que él ponía las cuadrículas y los estudiantes tenían que ir completando, y le funcionaba súper bien, ¿ya? Por lo tanto, acá, para que no nos abrumemos precisamente con el tema de que en el fondo, bueno, lo que hablamos, la sociedad de la información, si nos ponemos a navegar y escribimos, vamos a encontrar múltiples herramientas para muchas cosas. Entonces, lo importante acá es el aprendizaje. O sea, la tecnología invisible y el aprendizaje que sea, ¿cierto?, lo que más nos guíe como docente al momento de planificar una actividad, ¿ya? Y al final todo se puede finalmente aprender. Bueno, perdonen el preámbulo largo, ya voy a avanzar, ¿ya? Pero era un poco para precisar por qué hablamos de estrategias y no de herramientas. Bueno, hace un rato atrás, gracias a las preguntas de ustedes, ¿cierto?, salió este tema de la enseñanza sincrónica y asincrónica. No es que sea una manera especial de enseñar, sino que aquí es solamente para diferenciar esos espacios, porque eso nos hace, creo que es bueno, porque nos hace tener en cuenta de que vamos a tener encuentros que van a ser simultáneos con los estudiantes, pero también la pregunta es qué pasa después, ¿ya? Y que los estudiantes no estén preguntando, bueno, el profe no sé si va a haber clase porque como no veo a mis compañeros, como no me han llegado mensajes, supongo que va a haber, pero no lo sé. Entonces, por eso la importancia de la comunicación, eso habla de que durante el tiempo
en este caso, que no estemos en conexión simultánea con los estudiantes, podamos estar siempre en contacto con ellos y fijar algunas rutinas. Eso es muy importante, ir fijando algunas rutinas. Aquí todo es mucho más acotado. Yo sé que a veces los profesores nos molestamos cuando un estudiante a lo mejor pregunta algo que se explicó completamente en una clase acerca del programa y se le envió el programa de asignatura y el profesor vuelve a preguntar, o sea, perdón, el estudiante o la estudiante pregunta por lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos que pensar por esta situación de que no existe una inmediatez o una simultaneidad constante con los estudiantes, que tenemos que ser muy llanos a responder esas preguntas, ¿ya? Y de la manera más amable y más cordial, porque si no, podemos generar, ¿cierto?, una desmotivación. Bueno, vamos a hablar más adelante de la comunicación. A mí me gusta mucho una definición que da David Berlo, ¿cierto?, que habla de que la comunicación es afectar. No tiene que ver solo con entregar mensajes, sino que afectar al otro. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, ¿cierto?, de cómo nosotros afectamos a los estudiantes en ese proceso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, claro, que existen estos dos momentos, tenemos que pensar cómo nosotros vamos a ir implementando, porque por cierto, la idea tampoco es que no nos asustemos y pensemos, bueno, a lo mejor yo planifiqué de manera muy diferente. Bueno, se entiende que en esta contingencia, claramente, ya, vamos a hacer modificaciones en nuestra programación inicial y lo vamos a hacer constantemente. Entonces, aquí también es importante considerar actividades que tengan que ver con trabajo no presencial, como el trabajo de los grupos en cursos masivos, por ejemplo, ¿ya? Tratar de que los estudiantes se puedan organizar entre ellos, pero nosotros monitorizar de que efectivamente eso ocurre, quizás con algunos estudiantes que asuman algunos liderazgos en esos grupos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y por otro lado tenemos las actividades, ¿cierto?, que son sincrónicas, como por ejemplo esta videoconferencia o la videoclase. Entonces, por ejemplo, hay algunas herramientas que se señalan que pueden servir para una u otra situación. Por ejemplo, una videoclase, claro, es una instancia sincrónica, pero una videoclase grabada, como por ejemplo esta que vamos a grabar, va a quedar como un recurso de aprendizaje. Entonces, eso va a servir, ¿cierto?, para un aprendizaje, en este caso, más bien asincrónico. El correo electrónico que me referí, el chat, ¿ya?, que ese es más de simultaneidad, de sincronía, el foro, que es un recurso a propósito para los cursos masivos, y si quieren monitorizar también a los estudiantes de alguna manera qué están pensando, qué están desarrollando, qué están aprendiendo, utilicen esta herramienta, ¿ya? Yo la he ocupado con estudiantes de más, grupos de estudiantes de más de 100, y funciona bastante bien, más de 100 estudiantes. En la medida que uno es capaz de poder estimular la participación de los estudiantes con los foros. Entonces, efectivamente, es algo que se puede hacer perfectamente, también para cursos masivos. Pero esta es más bien para trabajo, en este caso, no presencial. O sea, abrir un foro de discusión durante una semana, ¿ya?, de tal manera que los estudiantes también vayan haciendo actividades. O bien, ese foro puede estar relacionado con alguna actividad breve, acotada, que los estudiantes puedan después canalizar su reflexión o lo que encontraron, dependiendo de la actividad que sea, ¿cierto?, en el foro, de tal manera que de mantenerlos activos y comunicados. Entonces, con eso, ¿ustedes qué les están diciendo a los estudiantes? De que efectivamente este curso es de verdad, o sea, este curso efectivamente están dando y tenemos que estar muy atentos a los mensajes que me va a enviar el profe, porque siempre nos pide cosas, ¿ya? Entonces, eso es importante transmitirle esa señal, ¿ah? Y ojalá lo más de entrada posible, ¿ya? Porque uno también se va habituando un poco a los estilos, ¿cierto?, de los profesores y de las profesoras. Entonces la idea es poder estar, quizás sorprenderlos también de vez en cuando, eso es muy bueno. Los documentos Pablo, en línea también. ¿Sí? Perdón. tu Dale. cita causó sensación. ¿De quién es la cita de La comunicación es afectar? David Berlo, el año no me acuerdo, pero es uno junto con Waslavic y son Berlo con B larga, ¿ya? Eso. Gracias. Eso, ya, listo, gracias. Los documentos en línea, por ejemplo, el Drive. El Drive es un espacio de colaboración también, en donde uno puede crear un documento en línea y ustedes pueden pedir acceso como profesores, ¿ya? Miren, aquí sale otra posibilidad para el curso masivo. Por un lado tenemos un encuentro sincrónico, que puede ser que los estudiantes se reúnan en Meet, por ejemplo, en grupo, pero por otro lado nosotros podemos monitorizar que ellos estén trabajando, ¿ya?, en algún documento. Entonces, uno puede pedir acceso para ver, ¿cierto?, el funcionamiento de los grupos, donde van a tener, ¿cierto?, sus archivos compartidos.
Y esos son los documentos en línea. Lo más simple es los documentos en Drive compartidos. ¿Y por qué recomiendo Drive? ¿Ya? Porque la cuenta, si ellos entran por su cuenta institucional, Drive tiene acceso ilimitado, o sea, tiene capacidad ilimitada. Entonces, para los estudiantes de las áreas visuales, por ejemplo, pueden subir documentos multimedia sin ningún problema, o sea, no van a tener problema de capacidad ni ustedes, ni los estudiantes también para subir, ¿cierto?, sus producciones, ¿ya? Por lo tanto, eso también, ¿cierto?, es una posibilidad, ¿ya? Bueno, a ver, con respecto justamente a los medios, ¿ya?, que comentamos recién, lo importante es que nosotros podamos generar y poner en práctica estrategias como, por ejemplo, la activación. Esta estrategia está más vinculada principalmente al aprendizaje presencial o a la enseñanza presencial, ¿ya? A la enseñanza sincrónica. Disculpen, ahí me confundí, ¿ya? En esa simultaneidad que nosotros vamos a tener a través de Zoom o a través de Meet u otra plataforma, ¿ya? La idea justamente es que comencemos con una activación, porque eso también es una señal de que efectivamente él o la estudiante no se va a parar en medio de la clase y se va a ir, porque si el profesor partió con una actividad, entonces uno dice, chuta, esta cosa a lo mejor va a ser siempre así, y eso implica que uno tiene que estar atento, ¿ya?, a eso. Y una activación tiene que ser alguna, por ejemplo, alguna pregunta. Acá yo le hice una pregunta al comienzo, ¿ya? También puede ser alguna búsqueda en internet o algo que hagan, o que busquen un objeto en su casa, si va a depender justamente de la disciplina, por supuesto, ¿no? Claro, yo sé que nadie puede salir de la casa, por lo tanto uno tendría que pensar en objetos o cosas que a lo mejor el estudiante podría hacer en su casa. Entonces, todo puede servir, ¿ya? Todo puede servir para hacer una actividad que sea detonante, ¿ya?, como activación. Eso no implica que una vez que nosotros activamos y después comenzamos y partimos nuestra clase, ¿ya?, nosotros vamos haciendo quiebres, ¿ya? Y la idea justamente es ir haciendo pausas, ya sea, ¿cierto?, para las preguntas, o también para otras actividades que permitan, ¿cierto?, tener la atención del estudiante, ¿ya? Bueno, las actividades lúdicas también. Hay herramientas que uno puede utilizar en línea para que los estudiantes a lo mejor respondan a algunos test, cuestionarios, ¿ya? Por ejemplo, la herramienta de Kahoot, ¿ya? Si es que algunos no la conocen, esa la recomiendo mucho como actividad lúdica. Hay muchas herramientas de test en línea, pero Kahoot tiene un componente lúdico importante, ¿ya?, incluso visualmente. Ahí no sé si Tomás o alguna de las chicas del chat, ahí puede escribirla ahí en el chat, como para recomendársela a los profesores. La escribieron. Aparecieron muchos voluntarios escribiendo el nombre. Parece que es conocida. Es conocida, es muy buena. O sea, yo he probado otra que es Socrative, que es un poco más formal, ¿eh?, a los más seriotes a lo mejor, que no les gusta tanto que se vea el juego, pero que no se note tanto, mucho color, es menos colorinche. Socrative es como Socrative con V, con recorte, ¿ya? Bueno, y hay otras más en realidad que uno puede ir explorando. Tampoco quiere decir que conozca muchas, tampoco. O sea, yo me muevo con esas dos principalmente, ¿ya? Actividades lúdicas. Entonces uno puede, durante una videoconferencia, si es que, ojo, es cierto que uno tiene que entrar ahí y preparar, por ejemplo, un mini test. Entonces los estudiantes entran, ustedes van a estar comunicados, se conectan por su teléfono o en computador, responden, ustedes van a ver la respuesta en pantalla, la van a proyectar, y tiene un aspecto lúdico, porque de alguna manera pondera las respuestas de los estudiantes en base al tiempo que se demora a responderlas, ¿cierto? Después entrega una medallita, ¿cierto? Es como un juego, ¿ya? Entonces, también se pueden promover actividades lúdicas que mantengan la atención. Actividades colaborativas. Las actividades colaborativas, como ya lo decíamos, están destinadas, dependiendo del grupo, si es muy grande, quizás para el trabajo autónomo de los estudiantes, monitoreando los grupos. Por lo tanto, ya eso tiene que ver con una estrategia más bien de enseñanza asincrónica. Los análisis de casos también, como comentábamos hace un rato atrás, si es que efectivamente nosotros apelamos a que los estudiantes desarrollen su autonomía, ¿ya?, y se apropien de su aprendizaje, tenemos que proponerle actividades que sean constructivas, que las puedan desarrollar ellos. Y sobre todo, si son situadas. Por ejemplo, el análisis de casos también. O sea, siempre en la disciplina hay casos, hay problemas que uno puede plantearles como desafío. Eso puede ser, ¿cierto?, una actividad
que se puede desarrollar dependiendo de la complejidad del caso, tanto de manera sincrónica a través de la plataforma, de videoconferencia o videollamada, o bien a través justamente de las actividades no presenciales, ¿ya? Resoluciones de problemas también, ¿ya? Para los profesores y profesoras que son del área de las ciencias también, ¿ya? Una oportunidad de poder quizás buscar algunos ejercicios que a lo mejor sean paradigmáticos, sean ejemplares. Esto en realidad no es que lo diga yo, que lo sepa yo, esto me lo han comentado algunos profesores de matemáticas, ¿cierto? Que buscar el ejemplo paradigmático, qué sé yo, entonces uno puede efectivamente hacerlo ahí, darles un tiempo breve, si es que la idea, como decía, ¿cierto? Que no sea algo extenso, largo, y dejar más tiempo para discutir y hablar acerca de cómo se resolvió ese problema, cómo se desarrolló, qué sé yo, y abordar ahí, ¿cierto? El aprendizaje de una metodología. Bueno, la metodología de proyectos también, o sea, proyectos pequeñitos que los estudiantes puedan emprender dentro de los metros cuadrados de su casa, pero pensemos, ¿cierto?, que eso se amplía hacia el planeta si consideramos, ¿cierto?, Internet, porque ahí, por supuesto, ya por lo menos vamos a tener la garantía de que efectivamente el estudiante va a poder acceder a Internet. ¿Ya? Sabemos que hay estudiantes que van a tener dificultades con conexión, con computador. La universidad está catastrando, ¿cierto?, a esos estudiantes, pero es muy importante que ustedes como profesores, porque son muchos estudiantes, si advierten eso, ¿ya? Y si establecen ese vínculo cercano con ellos, advierten problemáticas de ese tipo, es importante que las comuniquen a sus coordinadores, a su unidad académica, ¿cierto?, para poder responder a esos requerimientos. Sí, justamente nos habían hecho varias preguntas relacionadas a eso. ¿A qué pasa si no todos los estudiantes tienen una clase, que tienen clase ahora online, no tienen acceso a internet estable, a un computador, etcétera? Así que con eso creo que lo responde bastante bien. Ir a las unidades académicas, la universidad ha puesto muchos recursos para poder disponibilizar conexiones a internet y hasta equipos, pero esa información mejor la pueden encontrar de manera más precisa en sus unidades. Te quería hacer la introducción para una pregunta que nos hacen relacionado con un concepto que tú mencionaste. ¿A qué se refiere? La pregunta es de Gabriela Valenzuela. ¿A qué te refieres con asincrónico y sincrónico? Ya, ¿Podrías tal vez repasar ese asincrónico, concepto nuevamente? sí, hay que repasarlo, ¿ya? Bueno, asincrónico, ¿ya? Estamos pensando en actividades fuera del tiempo, ¿ya? En este caso, fuera del tiempo simultáneo, fuera de la simultaneidad, porque vamos a tener interacciones simultáneas, ¿ya? Si ustedes tienen ya sus clases, o sus videoclases, sus horarios en donde van a interactuar, ¿cierto?, con los estudiantes, eso corresponde a la enseñanza sincrónica. Y todo lo asincrónico tiene que ver justamente con cómo nosotros acompañamos el trabajo autónomo de los estudiantes, ¿ya? Y cuando hablamos de trabajo autónomo, no estamos pensando en cuando el estudiante trabaja solo, no, sino que el trabajo autónomo tiene que ver con un trabajo que va a desarrollar el estudiante, pero orientado, por supuesto, por el equipo docente, ¿ya? Que eso también es importante de subrayar. ¿Tomás? Sí. Entonces podríamos decir que en nuestra sesión en este momento es sincrónica, es un ejemplo de una actividad sincrónica. Claro, tal cual. Y cuando les pidamos que revisen las orientaciones, el documento que hemos elaborado como departamento de pregrado, donde hay algunas pistas un poco más elaboradas acerca de cómo llevar a cabo la educación en línea, podríamos decir que es una actividad asincrónica. Bien. Bien, Tomás, muy bien. Así es, tal cual. Bueno, habíamos hablado, ¿cierto?, de la importancia de las interacciones, y por eso, ¿cierto?, el último punto que queremos abordar, ¿ya?, tiene que ver con la importancia de la comunicación en estos entornos. Sabemos que efectivamente la comunicación siempre ha sido importante, y como les comentaba esta cita de David Berlo, ¿cierto?, de que comunicar es afectar, no es transmitir mensajes, es decir, generamos efectos. También es importante tener en cuenta, por ejemplo, estos axiomas que a lo mejor para algunos de la disciplina ya los van a conocer, pero creo que son muy buenos porque permiten un poco reflexionar acerca de las cosas que son más importantes en una interacción, sobre todo, ¿cierto?, dado este contexto. Teniendo claro eso, da lo mismo cuál sea, ¿cierto?, la circunstancia, cuál sea la tecnología, lo importante es que procuremos, ¿cierto?, de que de alguna manera
estos principios nos vayan acompañando. Bueno, en primer lugar, imposibilidad de no comunicar. Por ejemplo, ahí no sé si se alcanza a notar, ¿ya? Hay un estudiante, ¿ya? No joven, obviamente, ¿ya? Que está ahí frente a su pantalla, esperando, ¿ya? Que le llegue un correo que le envió a su profesor hace una semana, ¿ya? Probablemente ese profesor se le había calculado un Fondesit, un MESESUB y un PMI, ¿cierto?, en una semana que sacar. Entonces no estuvo atento a lo mejor poder responderle al estudiante. El tema es que independientemente de eso, ¿ya? Nosotros afectamos, ¿ya? Transmitimos un mensaje, que sería justamente el hecho de que en realidad parece que no me va a responder, ¿ya? Parece que quizás ya perdí toda esperanza, qué sé yo, de que eso pasara. La imposibilidad de no comunicar, o sea, nosotros con nuestras actitudes, también los silencios también son comunicativos, no solo las palabras. De hecho, los silencios no, por allá que lo decía, ¿cierto? Los silencios no, hay palabras superficiales, pero los silencios nunca son superficiales, o sea, cuando hay un silencio porque algo pasó, ¿ya? Entonces, siempre está eso presente, y en este espacio que va a ser virtual, lo importante es que podamos ir en todo momento, enterarnos de lo que pasa con los estudiantes, y fijarse rutinas, por ejemplo, porque, por ejemplo, es una sugerencia, ayer, con Ligeia Bravo, ¿cierto? Se hablaba acerca de la planificación y ella sugería que sean actividades, o sea, perdón, que sean bloques mucho más acotados, que las unidades, ¿cierto?, se puedan reducir, ¿cierto?, a bloques más acotados. Entonces, la idea es que efectivamente nosotros, por ejemplo, si tenemos programado que en una semana debiesen tener logrado o abordado ciertos temas, ciertos aprendizajes. Entonces la idea es que nosotros también vayamos acompañando al estudiante, por ejemplo, anunciando al inicio de cada semana lo que se va a ver en la semana, y hacerse esa rutina, que ya el estudiante, que a lo mejor ese profesor no le contestó porque estuvo muy ocupado, va a quedar tranquilo porque sabe, ¿cierto?, que el día lunes a primera hora, o a lo mejor puede que hay algunos profesores que lo dejan, ¿cierto?, enviado el mensaje antes, ¿ya? Si uno quiere proteger los fines de semana, uno lo puede dejar el día viernes y se reenvía, por ahí una aplicación ahí de Gmail, ¿cierto?, que se reenvía, ¿cierto?, se envía el correo solo a la hora que corresponde, ¿ya? Porque la idea también es proteger el tiempo de descanso justamente de los estudiantes. Ese tipo de cosas, por supuesto, es algo que ustedes también tienen que ir aclarando, y es importante aprovechar esta semana o la próxima, ¿cierto?, de ir definiendo más o menos de qué manera, cuáles van a ser los horarios, ¿cierto?, para esas interacciones, salvo que efectivamente haya alguna emergencia. La idea es que existan esas rutinas. La comunicación es un acto relacional, bueno, esto se vincula también con lo anterior, o sea, uno quiere establecer una relación, no solamente transmitir un mensaje con las personas, ¿ya? O sea, si efectivamente yo voy a elegir un tono más formal, probablemente esto va a implicar que a lo mejor yo quiero establecer una diferencia con esta persona. En cambio, si adopto, ¿cierto?, un tono más informal, yo quiero justamente generar una mayor horizontalidad. Por lo tanto, la idea justamente es que la comunicación justamente es un acto relacional justamente por aquello. Creo que están preguntando por el chat, parece. Tomás. No, sigamos avanzando, pero nos queda poco tiempo. Llegamos hasta perfecto. la última diapositiva. Sí. Bien, perfecto. Ya, Tomás, me voy a apurar. Bueno, la idea, para que tengamos un espacio de preguntas, ¿ya? Nosotros tenemos tiempo en todo caso, o sea, por lo menos yo, no sé el equipo, ¿ya? Pero si nos pasamos, yo sé que tenemos que respetarlo porque los profesores también tienen su tiempo, me imagino, pero no hay problema si nos pasamos un poquito y hay algunas preguntas que responder. La comunicación depende de la valoración de las interacciones, es decir, que algo que a lo mejor para mí yo lo entiendo como una indiferencia, volviendo al ejemplo del estudiante que a lo mejor no recibe ese correo, el profesor lo va a valorar de otra manera, y ahí es donde surgen los malos entendidos. O sea, un contacto o una interacción comunicativa se puede valorar de diferentes maneras. La comunicación puede ser digital, puede ser también, ¿cierto?, analógica. ¿En qué sentido?
no estoy pensando aquí en las tecnologías, ¿cierto?, de la información, sino que estoy pensando en que es analógica, hacer una analogía, hacer una comparación, ¿ah? Como simular, ¿cierto?, también algo, se utiliza también con ese sentido. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos transmitirle nuestro afecto a una persona, por ejemplo, si estuviéramos en un espacio de interacción presencial, uno abraza a la persona, la saluda, hace gestos, es decir, nosotros de alguna manera imitamos lo que nosotros estamos sintiendo, eso es analógico. Digital es cuando nosotros lo hacemos a través de algún medio de simbolización, como por ejemplo puede ser un correo electrónico donde nosotros expresamos cariño a esa persona, ¿cierto?, a través de un texto. La escritura es digital en ese sentido, es un medio de comunicación digital, ¿cierto?, porque es simbólica, o sea, no transmite directamente eso que nosotros queremos comunicar, sino que lo hace a través justamente de esos símbolos, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener momentos en donde nosotros podemos también replicar cosas que son digitales, pero como si fueran justamente, como que si yo estuviera a lo mejor estableciendo un contacto mucho más cercano con las personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también, o el uso justamente de todos estos recursos que también utilizamos muchas veces para demostrar justamente ese afecto. Y por último, la comunicación puede ser simétrica o también complementaria, que esto se vincula un poco con lo que habíamos comentado anteriormente, ¿ya? La sugerencia, ¿cierto?, es que con los estudiantes también, si bien es cierto, nuestro rol es distinto, tendamos a ser, ¿cierto?, un poco más horizontales con ellos en el sentido de que ellos sientan la libertad y el espacio de poder participar, y sobre todo, esto es importante que ocurra justamente en estas circunstancias que estamos viviendo ahora, ¿ya? Que ellos tengan la confianza, ¿cierto?, necesaria de acercarse a usted en algún momento y decirles, bueno, plantearles a lo mejor alguna situación problemática que tenga que ver justamente con, bueno, no solo con la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora, sino que también, ¿cierto?, con otras cosas que pueden ser importantes. Entonces, la medida que uno, de alguna manera, horizontaliza también la comunicación, eso permite que efectivamente se dé ese grado de confianza, siempre y cuando respetando los roles, por supuesto. ¿Sí? Bueno, entonces, pasamos al último punto, ¿ya?, en donde, de alguna manera, ir retomando algunas cosas que, en realidad, se han estado abordando también a lo largo de esta videoconferencia. La comunicación es un proceso transaccional, ¿ya? Por lo tanto, es importante que esa transacción, ese intercambio no se pierdan, ¿ya? Bueno, acá habla esto del afectar, ¿cierto? O sea, profesores y estudiantes se influencian mutuamente, ¿ya? Y eso permite también de que también los estudiantes puedan persistir en su aprendizaje y también en la asignatura que están cursando, ¿ya? O sea, cuando nosotros demos una retroalimentación, consejos. Cuando uno da una retroalimentación, puede que efectivamente nosotros veamos que hay muchas cosas por mejorar, pero eso a veces nos hace perder de vista de todo lo bueno que puede tener justamente alguna actividad desarrollada por él o la estudiante. Entonces es importante que nosotros destaquemos eso siempre, ¿ya? Porque eso permite reafirmar, ¿cierto?, la motivación, y eso hace que efectivamente también el estudiante, ¿cierto?, sea mucho más reafirma justamente su confianza en sí mismo y confíe mucho más en él, en sus decisiones. Con eso estamos promoviendo la autonomía, la autoeficacia. Esto en la actualidad se considera como una parte imprescindible del aprendizaje. O sea, antiguamente se consideraba que el aprendizaje tenía que ver con la materia, los contenidos, y estas cosas afectivas como que no tenían gran relevancia. Gracias a las investigaciones que se han hecho en el último tiempo, tienen una importancia fundamental. La motivación, la autoeficacia, recibir un feedback positivo del profesor para un estudiante, eso es muy, muy motivador, siempre y cuando eso esté vinculado, ¿cierto?, con algo que el estudiante que efectivamente le pueda servir para su disciplina, y si eventualmente hay algo que mejorar, también es importante darle algunas herramientas para que eso ocurra. Bien, entonces por eso esa percepción de confianza es importante también transmitírsela a los estudiantes, estableciendo rutinas de comunicación. Vuelvo a reiterar eso, ¿ya? Que hayan ciertas rutinas, porque ya uno ya puede saber más o menos, y en la medida que uno ya conoce esas rutinas, también uno se siente más tranquilo y más acompañado, ¿cierto?, en este proceso. Por último, algunos consejos que tienen que ver, que son más prácticos y que tienen que ver justamente con cómo uno puede llevar, ¿cierto?, este proceso pensando, ¿cierto?, desde el día cero
ya desde que comenzamos, ¿cierto?, las clases, a el momento en donde ellos ya están realizando las actividades. Punto 1, que nadie se sienta anónimo, ya eso es muy importante. Puede que haya estudiantes que efectivamente no quieran a lo mejor identificarse, mostrar su perfil, por supuesto, eso hay que respetarlo, pero de una u otra manera también hay que invitarlos para que se sientan en confianza. A través de un foro puede ser, ya si ustedes ya partieron con las clases, puede que efectivamente ustedes creen un foro como para preguntarle algo específico y lo complementan con alguna otra pregunta que indirectamente tiende justamente a conocer más de ellos, sus expectativas. Y les mandan un correo pidiéndoles que por favor respondan en el foro. Y ahí van a tener esa información importante en relación con las expectativas, ¿ya? Hay una pregunta que llega, justamente. ¿Cierto? Sí. ¿Tomás? Sí. Tenemos una pregunta relacionada con la flexibilidad. La pregunta la hace el Nelly Rondón. Ella pregunta si a los chicos se les asignan actividades con fechas límites de entrega, quienes no sean puntuales en la entrega, ¿consideran que se debe pasar por alto la impuntualidad o en estos casos se debe ser flexible? Creo que conecta muy bien con esto de primero conocer a los estudiantes antes de plantear las condiciones del curso y del tema de las exigencias, ¿cierto? Claro. Bueno, creo que a lo mejor algunos ya lo han percibido, ¿cierto?, de lo que hemos hablado hasta ahora. La flexibilidad, y sobre todo en estos tiempos, es muy importante de considerarlo, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, con estudiantes de primer año, porque, bueno, no quiero ser autorreferente ya, pero bueno, yo tengo un estudiante de primer año, que es mi hijo, ¿cierto?, acá, y en realidad me preocupa, porque efectivamente cuando uno entró a la universidad, uno conocía compañeros, uno sabía que iba a socializar, pero ahora uno entra, no conoce a nadie, está en la pantalla, algunos compañeros los ves porque tienen su cámara encendida, otros no, y si el profesor no genera, ¿cierto?, esa interacción, no va a pasar nada. Entonces, y efectivamente es difícil asumir, porque uno espera de que la universidad sea una experiencia, como todos ya lo sabemos, los que hemos tenido la suerte, el privilegio de haber pasado por ella, maravillosa. Y eso cuesta mucho, que ocurra sobre todo con estudiantes que vienen ingresando, ¿ya? Si ya cuesta con estudiantes que ya tienen su grupo armado, ¿cierto?, ya conocen el espacio, más aún con los que entran en primero. Entonces yo sugeriría siempre la flexibilidad para este tipo de tareas, ¿ya? No puedo dar una respuesta específica de qué es lo que se hace, porque ahí hay múltiples respuestas dependiendo de cómo el profesor maneja su clase. Si esto va asociado a algún tipo de estímulo, el hecho de terminar la tarea o no, bajo ningún punto de vista en general se recomienda, ¿cierto?, poder castigar al estudiante de alguna manera. Lo importante es que eso tenga relación con algún aprendizaje. Ahí no podría darle un consejo, sino que eso lo tienen que resolver cada profesor, ¿cierto?, en su foro interno y ver cómo lo implementa. ¿Tomás? Sí, súper. Ahí, bueno, hay participantes que concuerdan contigo, que señala Jessica, que obvio que flexibilidad, apelar a la situación país, porque nosotros no sabemos cuál es la situación dentro de cada casa. Creo que es importante tener eso en perspectiva. Bien. Bueno, el punto 2, ustedes ya lo tienen ahí, lo están viendo, ¿cierto? Facilitar el conocimiento del espacio, eso es muy importante, o sea, conocer, hay estudiantes que tampoco conocen, por mucho que no diga, bueno, si a mí me cuesta a los más jóvenes, que tengo estudiantes muy jóvenes, no, y no es así, ¿ya? Entonces también que conozcan el espacio, que conozcan bien las herramientas, las funciones que tienen, ¿cierto? Es decir, no asumir nada por hecho, sino que explicarlo. Punto 3, que todos puedan participar, ¿ya? Bueno, lo que comentábamos un rato atrás, si hay alguien que tiene problemas de conectividad, una de las sugerencias es que apaguen la cámara, ¿ya? No sé si hay algún técnico, algún ingeniero que pueda corroborarlo, por eso yo lo escuché de otra persona, para no sobrecargar, ¿cierto?, en este caso internet, si es que no tiene banda ancha. ¿Alguien iba a contestar para eso o a aportar por ahí? ¿No? No, parece que se abrió un micrófono involuntario. Y por último, el monitoreo del clima, ¿ya? Que es algo constante. Bueno, nuevamente las rutinas de intercambio, de interacción, de comunicación. A través de eso nosotros vamos a
ir sabiendo qué es lo que están haciendo los estudiantes fuera del momento de intercambio sincrónico que vamos a tener con ellos. ¿Bien? Permiso, voy a... Ahí. ¿Aló? Hay una persona que está hablando, ya voy a ver quién es. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar, perdón? ¿Aló? Ah, ya, no, vamos a... No, la llamada no es para nosotros, así que tienes que buscarla y silenciarlo. Ya lo encontré. ¿Aló? Ah, no, no lo encontré, es otra persona. Juan Gajardo puede ser, él está en el micrófono abierto. Ah, ya lo vi. Juan Gajardo. Sí. ¿Pero por qué no? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás? Ya. Perfecto. Bien, volvemos. Ojo, estas cosas también hay que tomárselas también con humor, porque van a pasar y están pasando. Ya lo he conversado con otros, ¿cierto? Que alguien bosteza en una clase porque se le quedó abierto el micrófono, o sea... consejo, ¿ya? Aprovechar esas instancias como los quiebres activos, ¿ya? Que puedan servir para quebrar quizás una charla, ¿ya? Y pueden después reactivar la atención. Así que también uno le puede sacar partido a eso. Bien. Creo que con esto, ¿cierto? Ya estamos finalizando, ¿ya? La presentación. Entonces, quería justamente preguntarles si existen algunas otras preguntas, por lo que veo acá, sí. Me voy a devolver a la presentación en pantalla completa para que lo podamos ver. Sí, mira, hay una tensión que quería compartirte, que se ha dado como hace ya un rato en el chat, pero que tiene también que ver con todo lo que hemos hablado. Y es que un participante, Joaquín, pregunta, ¿y es bueno grabar todas las intervenciones o videoclases? Se me ocurre que favorecería la baja participación. A lo que otro participante, Karen, le respondía, hay que considerar que no todos podrán, no por flojos, participar siempre. ¿Ahí tú qué opinas de esa tensión, Pablo? Yo creo que no, el problema no es en subir la videoclase o los recursos. La pregunta es, ¿para qué lo estamos haciendo? O sea, si queremos que los estudiantes desarrollen cierta su autonomía y nosotros los orientamos para que sepan las maneras de aprender en particular en una disciplina, porque el aprendizaje también es diverso, o sea, se aprende de distintas maneras dependiendo de las disciplinas. Entonces, uno debiese orientar al estudiante acerca de qué hacer con ese recurso. O sea, si yo subo una videoclase es porque yo espero que a lo mejor tú hagas otra cosa con esa videoclase o con ese recurso. Yo puedo hacer quizás un foro, a lo mejor, ¿ya? Para que los estudiantes revisen eso y con eso me aseguro que lo lean. Y también tengo el feedback acerca de qué aspectos les están llamando la atención, ¿cierto? Sobre qué se están fijando. Y un ejemplo que se me ocurrió recién, pero se pueden hacer muchas cosas. Lo importante es que se haga algo con esos recursos. ¿Ya? ¿Tomás? Sí, perfecto. Y por tiempo yo creo que estamos justos con las preguntas. Así que palabras al cierre. Bueno, quiero agradecerles la... Ahí se coló una radio de... Sí, hay un micrófono activado ahí. Ah, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, hola. Ya, pero... Soy María Teresa. Ya. De uno, por favor, sí. ¿Sí? Dale. ¿Está María Teresa que quiere usar el micrófono? Gracias. Sí, por favor, gracias. Mira, es cortita. Sí, ¿A quién dale. puedo recurrir si no me resulta el ingreso a hacer la reunión o el técnico? ¿Ah? Es técnica mi pregunta. ¿Quién me podría ayudar, por ejemplo? No sé si la mesa de ayuda, no creo. Ya. Hay una mesa de ayuda, María Teresa. ¿Sí? ¿Puedes silenciar Sí. tu micrófono nomás, María Teresa? ¿Ya? Hay una mesa de ayuda, ¿ya? No sé si Tomás tienes más información acerca de eso, de la STI, ¿sí o no? Sí, dame un segundo. Bueno, pero lo podemos buscar la información, ¿ya? Pablo, ¿Sí? soy César, por si acaso. César, ya, bueno, César para responderle a la profesora, entre hoy y mañana se van a estar habilitando algunos canales de una mesa de ayuda centralizada para docentes, dado este tema de la virtualización. No tengo muy claro exactamente cuándo, porque está siendo organizada desde la unidad de pregrado central específicamente. Entonces debería quedar habilitada de esa forma y les van a comunicar
cuál es el correo electrónico al que tienen que escribir o cómo contactarse con esa mesa de ayuda entre hoy y mañana más tardar, ¿ya? Entonces, para que eso lo supiera la profesora, porque efectivamente estamos haciendo ya las coordinaciones, como qué dudas tendrían, si tienen que ver con cursos, nos van a llegar a nosotros al centro campus, las dudas que tengan que ver más con orientaciones a la docencia, le van a llegar a ustedes a la unidad de docencia, ¿ya? Eso. Ya. ¿Puedo Bueno, hacer María otra Teresa, consulta? ¿sí? Sí, hola, ¿Nombre, soy por favor? Andrea. ¿Sí? ¿Me Andrea. escuchas? Ya. Andrea de Faxo, Sí. solo súper cortito. Ayer tuve la Claro. primera clase virtual, fue súper bien y le planteé hacer simultáneamente trabajos en grupos. Y la dificultad que tuvimos es que ellos se organizaron en grupos por WhatsApp y en un momento se les saturó a ellos el WhatsApp. Entonces quería preguntarles si hay alguna plataforma que ustedes recomiendan que se pueda usar paralelamente. Trabajar en clase con Zoom o con Meet y que simultáneamente ellos puedan estar trabajando en grupos y luego vamos teniendo puntos de interacción. Bien. Andrea, bueno, gracias por tu pregunta. Voy a responder yo, pero la idea es que si hay alguien que también ahí del equipo pueda complementar. Pero claro, el WhatsApp no es recomendable para cuando son grupos masivos o bueno, para la actividad que tú estabas comentando, porque hay menos control. De hecho, hay una plataforma que es muy parecida a WhatsApp que se llama Telegram, ¿ya? Que de hecho da poder al administrador también, que uno puede bloquear, tiene mucha más flexibilidad de código abierto e incluso mucho más segura que WhatsApp, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Como para tener una comunicación o un control mayor. Lo otro que tendrías que explorar, porque también lo estás explorando ahora, ¿cierto? El Microsoft Teams también, que tiene un sistema de mensajería también interno que permite justamente la comunicación entre ellos. ¿Por qué recomiendo esa también? Porque eso forma parte de la... no, perdón, eso es Microsoft, me confundí. Estaba confundiendo con la suite de Google, ¿cierto? Que es la institucional, donde tenemos acceso gratuito a hartos de las aplicaciones. Pero claro, esa no, pero igualmente es lo que te podría comentar de aplicaciones. No sé si hay alguien que quisiera complementar, o César a lo mejor, si conoce alguna otra. No, la verdad es que yo estaba leyendo el chat y hay alguien que dice que Zoom se pueden hacer subgrupos. Yo no lo he ocupado nunca, pero a lo mejor puede ser una forma interesante de poder trabajarlo también. Pero me sumo, por ejemplo, a si es que la pregunta de la profesora estaba enfocada en cómo más que nada, cómo los estudiantes que separaste en grupos en paralelo en el mismo momento de la clase pueden comunicarse de una forma rápida y expedita. Yo creo que la recomendación de Pablo de Telegram es una súper buena solución. Yo soy usuario activo de Telegram y es una súper buena plataforma para poder comunicarse en grupos también. De hecho, en el trabajo también lo utilizamos mucho con las facultades, con las personas con las que trabajamos en las facultades de la universidad. Entonces, nos funciona bastante bien en ese sentido y es bastante estable. Entonces, todo depende en verdad también de cuál es el objetivo que tenga en la clase la profesora. Si quiere que los estudiantes se vean las caras, por ejemplo, es distinto, allá tendría que ser algo como Zoom. Si eso no es tan relevante, pueden hacerlo a través de una aplicación como Telegram, por ejemplo. Eso. Bien, gracias César. ¿Tomás? Sí, con eso estaríamos terminando la sesión de hoy. Agradecemos a Pablo por, salvo que tengas algo más que complementar. Bueno, agradecerles también la participación ahí activa de ustedes, estuvieron bien activos en el chat. Reiterar que esos chats, cuando ustedes usen Meet, ya si quieren usarlo, ya, porque la idea es que también esto les sirva como de prueba como usuario, les manda el video si es que ustedes lo graban, ya como lo estamos haciendo ahora, eso espero. Voy a volver a ver si efectivamente eso está ocurriendo, sí, ya. Les manda un correo con el video que tarda un poco en procesar y les llega el chat, les llegan las interacciones. Entonces, por ejemplo, no sé si Zoom tiene esa alternativa, pero como esta es una cuenta que está asociada a Google Suite, que es la cuenta institucional, entonces se les deriva, se guarda esto en el drive en este caso del correo, que tiene acceso, o sea, perdón, que tiene capacidad ilimitada. Entonces, ustedes pueden tener también el registro de sus clases, pero también, si es que utilizan el chat, por ejemplo, para interacciones como las que tuvimos ahora,
no sé, ya se me está ocurriendo, ¿cierto?, hacer algunos ejercicios por el chat o cosas un poco más quizás elaboradas o complejas, ustedes pueden quedarse igual con ese registro porque les va a llegar el correo automáticamente. ¿Ah? Y por eso todas sus intervenciones y preguntas y comentarios, ¿ya? Y también aportes para mejorar para la próxima, nos vamos a quedar justamente con ese registro, ¿cierto?, del chat, y por supuesto lo vamos a leer atentamente. Bueno, no me queda más que despedirme y espero que podamos continuar, ¿cierto?, con estos espacios, acompañándolos. Va a haber una mesa de ayuda, como decía César, pero la idea, ¿cierto?, es que no perdamos justamente el contacto y, bueno, mañana vamos a volver con el tema de evaluación también a la misma hora. Bueno, me despido entonces y... Sí, solo recordar para todas las dudas que llegaron al chat que pronto vamos a poner a disposición de la comunidad universitaria un sitio web que va a contener todo el material de todas las sesiones que hemos tenido. Esto incluye las presentaciones y también las sesiones mismas grabadas con las preguntas que surgieron durante ellas. Así que estén atentos, les va a llegar sus correos probablemente en los próximos días. Muchas gracias por su participación. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao.